Leímos en Éxodo 3:2 que se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza a Moisés. ¿Verdad? Aquí vemos que el ángel de Jehová es una cristofanía, es una manifestación de Cristo antes de su encarnación. Y al aparecerse él en la zarza en sí misma no se estaba quemando, no crujía, ¿verdad? No saltaban chispas, pero estaba el fuego. Entonces, ahí Dios le estaba revelando a Moisés que es un Dios autoexistente, eterno, que él no depende de nada ni de nadie para existir. Y ya vimos todo esto, ¿verdad? Gracias a Dios. Y en Éxodo 3, 14, 15, cuando Moisés le pregunta al ángel de Jehová, oye, y cuando me digan quién me está enviando, ¿qué les voy a contestar? Y respondió Dios a Moisés, le dice, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Entonces, como comenté, ¿verdad? La segunda persona de la Trinidad, Cristo preencarnado, a la pregunta de Moisés, ¿de cuál es tu nombre? Él le responde, yo soy el que soy. ¿No? Y gracias a Dios por eso, ¿verdad? Traigan a su mente lo que vimos en la sesión anterior de el gran yo soy llama y envía a Moisés, ¿verdad? Vimos que el gran yo soy, este nombre hace que nuestro Redentor sea único, ¿verdad? Solo Él es trascendente, solo Él es el que está fuera de la historia, fuera del tiempo, apartado de todo, eterno, autoexistente, pero a la vez Él es inmanente. Vea que le dice a Moisés, he oído, ¿verdad? He visto la aflicción de mi pueblo y me he acordado de mi pacto con Abraham. Por causa de la promesa es que Él va a liberar a su pueblo, ¿verdad? Por causa de la promesa es que va a dar los siguientes pasos en su gran plan de redención. Entonces, y después le va a dar una serie de instrucciones a Moisés, como vamos a leer aquí en Éxodo 3, 16 al 20. Le dice, ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Heveo, del Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel, y oirán tu voz. Pero no sé si ha notado, ¿verdad? Dios siempre dice antes lo que va a hacer. Después vemos en la historia que hace exactamente lo que Él dijo que iba a hacer. O sea, tenemos un Dios soberano, ¿no? En control de todas las cosas, como aprendimos en el escopo de las Escrituras, ¿verdad? Es un Dios que Él está dirigiendo la historia, está dirigiendo el curso para que sus planes redentores se lleven a cabo. Y estos planes redentores que Él decretó desde la eternidad. Dice en el 18, oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto y le diréis, Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Miren, mis hermanos, parte de este estudio es verdaderamente que tengamos la seguridad de que estamos adorando al Dios verdadero. Es decir, si nos separamos del Antiguo Testamento, corremos el riesgo de entrar en idolatrías, ¿verdad? De creer en cuestiones, aspectos de un Dios que no son de Él. Entonces esto nos hace tener la plena seguridad de creer de la forma correcta en el Dios que nos ha salvado. O sea, el Dios que nos salvó es Jehová, el Dios de los hebreos, y nos encontró, gracias a Dios, ¿verdad? En su momento Él nos buscó, nos encontró cuando su evangelio fue predicado y por su Espíritu Santo nos trajo a nueva vida por su pura gracia y por su pura misericordia. Entonces dice, Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado, por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová, nuestro Dios. Estas son las palabras que le tenían que decir a Faraón, al rey de Egipto,
O sea, ¿qué es lo que le tenían que decir? O sea, lo que dice, Jehová, el Dios de los hebreos, el Dios verdadero, nos ha encontrado. Y le van a pedir que los dejen ir de camino por 3 días para que ellos ofrezcan sacrificios a Jehová. Y dice el 19, o sea, le sigue diciendo el ángel de Jehová a Moisés, mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. Sí vemos cómo está anunciando todas las cosas. Si ustedes leen ahí, vemos cómo él va anunciando todas las cosas. Y así tal como las anuncia, él las va a ir cumpliendo. Recordemos, repito lo que ya comenté, o sea, estudiar a Dios en la historia, conocemos los atributos de nuestro Redentor. O sea, vemos que de nuevamente es un Dios soberano, es un Dios bueno, es un Dios redentor porque va a salvar a su pueblo, es un Dios fiel, que lo que dice tal cual se cumple. Y podemos tener esa certeza, ¿verdad?, de que el día de hoy nuestro Dios no ha cambiado. Entonces dice, mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. Y el 20, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Aquí, mis hermanos, cuando en el versículo 20 dice, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto, se refiere a las 10 plagas, que seguramente hemos ya leído en la historia, ¿verdad?, de los israelitas. Y debemos de saber que en las creencias de los egipcios, ellos eran muchos dioses, ellos creían en muchos dioses. Dentro de estos dioses incluían ellos la adoración de animales que ellos consideraban sagrados. Adoraban todo, adoraban el sol, adoraban el río, adoraban a figuras con cabeza de halcón, ranas, todo tipo de dioses tenían los egipcios. Y estas plagas van directamente en contra de esos dioses con D minúscula. O sea, lo que le va a demostrar el Dios de los hebreos, el Dios verdadero a los egipcios al mandar estas plagas que van en contra de, repito, de sus dioses y por supuesto en contra de los egipcios mismos, es que solo hay un Dios verdadero, ¿verdad? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y estos juicios, repito, que van contra sus dioses, lo vemos en Número 33:4, cuando dice, de Ramesés salieron en el mes primero, a los 15 días del mes primero, el segundo día de la Pascua, salieron los hijos de Israel con mano poderosa, a vista de todos los egipcios, mientras enterraban los egipcios a los que Jehová había herido de muerte de entre ellos, a todo primogénito. Y dice, también había hecho Jehová juicios contra sus dioses. Aquí cuando dice mientras enterraban a todo primogénito, se refiere a la última plaga que la veremos hoy. Ellos creían en el dios del Nilo, Osiris. De repente hay muchos nombres, pero Osiris. Y ellos creían que él era el que le daba la vida a todo lo que crecía ahí en la tierra. ¿Y qué hizo Dios? Dios convirtió en sangre las aguas del Nilo y todos los peces murieron. ¿Qué le estaba demostrando? No, o sea, ese Dios no es Dios. Ellos creían en el Dios del sol, en Ra. Y Dios envió densas tinieblas. Dice que casi se podían tocar. No se podían ver unos a otros. De nuevo, ¿qué le está demostrando? Que solo Él es el Dios verdadero. Sí, pero se nos da un dato. Dice, todos los hijos de Israel tenían luz en sus moradas. O sea, les quedaba bien claro que era Dios quien estaba actuando en contra de sus dioses, y en contra de ¿qué? De los egipcios. Entonces, o sea, ¿qué es lo que Dios, cuál era la intención de Dios? Glorificarse a Él mismo, ¿sí? O sea, hacerles ver, repito, que solo Él es Dios, que solo hay un gran yo soy, solo el Dios de los hebreos, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y dice en Éxodo 7:5, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Pero el hecho de que ellos supieran que Él es el Dios de los hebreos no implica que por eso iban a ser salvos, ¿no? Hemos visto, todos los hombres tienen el conocimiento de que Dios existe, todos los hombres, pero la mayoría de ellos niegan a Dios, pero lo nieguen o no, ¿verdad? O sea, Dios existe.
Dios se glorifica. Y si ellos no se arrepienten, Dios se va a glorificar en el juicio que vendrá sobre ellos. Que Dios tenga misericordia de ellos. Y en Éxodo 11, Dios menciona una plaga en particular, la última, la décima, que es la muerte de los primogénitos. Cada hijo mayor de los egipcios va a morir. Esto aquí, ¿qué es lo que está aquí atacando Dios? Está atacando el linaje y la deidad misma de Faraón. A Faraón lo ponían como un hombre con cabeza de halcón, le llaman el dios Horus. De nuevo, Faraón mismo, él pensaba que era un dios, y él va a atacar también eso. Leemos en Éxodo 11:1. Jehová dijo a Moisés: una plaga traeré aún sobre Egipto, sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí. Dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Recordemos, ¿verdad? Aquí nosotros vemos en sombra nuestra historia. Aquí los egipcios que representan al mundo, o sea, a todas las personas que hoy en día siguen la corriente del mundo, siguen las ideas del mundo, todas las personas que niegan a Dios. Aquí, o sea, están representados aquí por los egipcios. Y esta es una historia verdadera. Estamos leyendo historia verdadera, la historia de Dios. Esta realmente pasó. Pero nosotros entendemos que Jehová hace diferencia entre el mundo y nosotros. Y esa diferencia Él la hizo desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Cuando escogió un pueblo para ser salvo. Y de nuevo, ¿verdad? Por pura misericordia estamos nosotros en la gracia del Señor. Entonces, hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Y quizás escuchemos que esto, dice Jehová herirá a todo primogénito, y pensemos que esta plaga fue una plaga injusta. Pero la Biblia dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. Lo he dicho y lo repito, ¿verdad? Todos hemos cometido pecado de todo tipo. Y Dios ha dicho, ¿verdad?, que esa consecuencia del pecado es la muerte. Es la muerte. Si estamos aquí escuchando estas cosas y no tenemos el más mínimo interés de esto, eso es un indicativo de que estamos espiritualmente muertos. Entonces, que Dios nos ayude a escuchar, a atender la palabra de Dios. Todos merecíamos morir por causa de ¿qué? De nuestros pecados. Porque Dios es un Dios que es santo, un Dios que es justo. Y esto muchas veces no se enseña en las iglesias. Se quiere presentar solo la cara de un Dios bueno, y ciertamente lo es. Dios es tan bueno y tan amoroso que entregó a su Hijo, a su único Hijo, para que muriera y rescatara a pecadores como nosotros. Pero tenemos que saber que Dios es un Dios santo y justo. Y como vimos, aunque Dios les iba a mostrar que Jehová es el Dios verdadero, el Dios de los hebreos, todos ellos tenían un conocimiento de Dios. Todos, como vimos, ¿verdad? Vimos creo el domingo pasado, todos tienen un conocimiento de Dios que obtienen por medio de lo creado. Cuando ven la creación, ellos pueden ver el poder y la sabiduría de Dios, y nos dice Romanos 1:23, de modo que no tienen excusa. Todos saben, es decir, no hay ateos en el mundo, no hay un solo ateo. Hay personas que niegan la existencia de Dios, y eso es muy diferente. Hay personas que han endurecido tanto su corazón que ya niegan que hay un creador. Prefieren creer que vienen de qué se les enseña en las escuelas. Que vienen antes, de un charco, ¿no? Y algo pasa en el charco, y luego viene una rana, y luego la rana de repente tiene pies, camina, y luego de repente ya tienen cerebro. O sea, está más difícil creer eso. Aquí hay un Dios eterno, poderoso, sabio, que nos creó
¿verdad? Y que quiere que le conozcamos. Bueno, hubo un tiempo en que nosotros mismos negamos la existencia de Dios. Y gracias a Dios, ¿verdad?, que Él viene a nuestras vidas y nos abre el entendimiento para poderlo conocer a Él. Pero bueno, y ahora en este punto de la historia en el que estamos, Dios no ha entregado su ley en tablas de piedra. Justamente eso lo va a hacer en Éxodo 20, más adelante. Pero sabemos, y hemos estudiado también, de que todos los hombres por creación llevan la ley moral de Dios grabada en sus corazones. Estos son los 10 mandamientos. Todos lo saben. Nadie lo puede negar. Y esta es también una evidencia clara de la existencia de Dios, que también quieren como que reprimir. Pero todos lo saben. El primer mandamiento de la ley dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y los egipcios tenían multitud de dioses. El segundo mandamiento dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y los egipcios adoraban ¿qué? Animales. Claro, esto incluye a hoy en día, ¿verdad?, aquellos que adoran que la Santa Muerte, que adoran que a la Virgen María la elevan al nivel de Dios. Eso es idolatría. No sé, tantas cosas, ¿no? Tantas cosas incluye todo esto. Pero hay un mandamiento claro: no te harás imagen. Dice Dios, dice: no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. O sea, la muerte de los primogénitos no fue injusta, fue un juicio de Dios sobre la rebelión del hombre. Pero Dios también dice: hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. O sea, Dios es santo y justo, pero al mismo tiempo Él es bueno y amoroso. Y Él en su bondad y en su misericordia, en este momento de juicio para los egipcios, Dios está proveyendo a su pueblo, a los israelitas, una vía de escape. Y así vamos a llegar a lo que se conoce como la institución de la Pascua. ¿Sí? Que Dios nos ayude a ver toda la gloria que hay aquí. Dice Éxodo 12, 21 al 23. Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, o sea, en una vasija. Dice: untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo. O sea, es el marco de la puerta, ¿verdad? Los 2 postes y el dintel, es lo que tenían que hacer ellos. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. 23, ¿eh? Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. O sea, los israelitas mismos merecían morir por su pecado. Pero ¿qué está haciendo Dios? Proveyendo una salvación ¿para quién? Para su pueblo, para los israelitas. Lo mismo que hizo con nosotros, como veremos, ¿verdad? Todos nosotros, como ya dije, merecíamos morir por nuestros pecados. Pero el Señor proveyó a su Hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios es santo, justo. Cuando Él venga por segunda vez, viene un juicio, pero Él ya proveyó toda la salvación. El Señor Jesús ya vino, ya cumplió con todo, como hemos aprendido, vivió una vida perfecta, ya murió, ya resucitó. Hoy es el tiempo de salvación. ¿Sí? Hoy es el tiempo de salvación. ¿Verdad? De tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad?, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí Él estaba proveyendo un medio de salvación para su pueblo, para los israelitas. O sea, Dios les ordena sacrificar un cordero
pintar con su sangre el dintel y los 2 postes de la puerta de sus casas. Ellos, al aceptar por fe este refugio que Dios les estaba proveyendo, ellos verían la muerte pasar por encima de sus casas. Es por eso que esto se le llama la Pascua. Es la traducción de una palabra que significa pasar de largo. Eso es la Pascua, pasar de largo. O sea, la ira de Dios pasó de largo sobre todas estas casas que se refugiaron por fe en este cordero inocente que fue sacrificado en lugar de los culpables. Ellos merecían morir, pero había habido un sustituto que derramó su sangre por ellos, que era quien, el cordero inocente. O sea, nuevamente, Dios nos sigue enseñando que es necesario que haya un sustituto para que podamos ser salvos. Y lo dice Éxodo 12, 24 y 25. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Vean cómo viene Dios enfatizando sus promesas. O sea, es seguro que ellos van a entrar en la tierra prometida. ¿Por qué? Porque Dios lo había prometido y lo había jurado. Independientemente de todas las rebeliones que veremos, Él los va a llevar a la tierra prometida porque Él lo prometió y Él lo juró. Y gracias a Dios, nosotros estamos en nuestro desierto, en camino a nuestra tierra prometida, si es que hemos creído en Cristo. Y ciertamente llegaremos ahí, porque Él lo ha prometido. Gracias a Dios por eso, ¿no? Entonces, Éxodo 12, 26 y 27 dice, y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. A partir de este momento, mis hermanos, y por más de 1500 años, los israelitas estuvieron celebrando esta fiesta, la de la Pascua. Y hasta ese primer jueves santo, que conforme al calendario judío fue un 14 de Nisan. En ese día, nuestro Señor Jesucristo se reúne con sus discípulos para comer con ellos esta cena pascual al final de este día jueves. Esta noche, ¿verdad?, el Señor les hizo ver a sus discípulos que aquella primera Pascua que Moisés celebró esa noche antes del Éxodo, porque a partir de ahí viene que el Éxodo, eso no era más que una sombra, ¿verdad?, que apuntaba a una realidad mucho más gloriosa, que estaba a punto de llegar unas horas después. Y aquí es donde empezamos a ver en sombras la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Cuando estos judíos celebraban la Pascua, el padre de la familia, cada hogar, mis hermanos, piensen, en cada hogar, ¿verdad?, había un corderito sacrificado para celebrar la Pascua, cada vez que lo hacían. El padre de familia bendecía todos los elementos de la cena. Había pan sin levadura, había vino rebajado con agua, había hierbas amargas, una mezcla, como dice aquí, de nueces y manzanas que untaban en el pan, y el plato principal, era el cordero. Y el padre de familia les explicaba todo el simbolismo de cada una de estas cosas. O sea, esas hierbas amargas simbolizaban la esclavitud en Egipto. La mezcla de estas nueces y manzanas simbolizaban el adobe con el que hacían los ladrillos. Y así, cada elemento tenía un simbolismo que les hacía recordar este gran evento, ¿no?, de la liberación de Dios, de su pueblo, de la esclavitud de Egipto. Mientras ellos comían, leían salmos, y iban relatando el Éxodo, cantaban. Era una fiesta. Pero en esta Pascua que celebra nuestro Señor Jesucristo, que fue la última Pascua judía, y que a la vez esta fue la institución de la cena del Señor, solo se mencionan 2 elementos, el pan y el vino. Y el cordero no se menciona, ¿por qué? Porque el cordero estaba a la mesa, nuestro Señor Jesucristo. Él dice en Isaías 56, dice, di mi cuerpo a los heridores.
mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. Él vino a dar su vida por pecadores como nosotros. Él dio su cuerpo a los heridores. El Cordero estaba ahí a la mesa. Pablo dijo en 1 Corintios 11, 23 y 24, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Jesús dijo, este es mi cuerpo, que será partido dentro de unas horas en la cruz del Calvario. Pero vean lo que está pasando aquí. Jesús no dijo, hagan esto en memoria del Éxodo. ¿Qué dijo? Hagan esto en memoria de mí. Entonces, ¿quién es este Jesús que le está cambiando todo el significado a la Pascua? Y dice, ¿verdad? Coman este pan y beban esta copa, no en memoria del Éxodo, sino en memoria de mí. O sea, hasta la Pascua era una fiesta religiosa nacional. ¿Sí? Toda la nación de Israel. Y la nación recordaba uno de los eventos más importantes de su historia, que es la liberación milagrosa de la esclavitud en Egipto. Es lo que sería algo equivalente a nosotros con el grito de la independencia. O sea, una fiesta que es nacional. Que llegara un hombre y cambiara, ya ahora es el mismo día, pero ahora significa esto. Pues le diríamos, estás como que fuera de lugar. Pero llega el Señor Jesús y cambia todo el significado de la Pascua. ¿Por qué? Pues porque Jesús es el gran yo soy. Jesús es el escopo de las Escrituras, como aprendimos. ¿Por qué? Porque toda la Pascua, todo el evento apuntaba a un sacrificio mucho más glorioso, que era el de nuestro Señor Jesucristo. Esa liberación del pueblo de Egipto apuntaba a una liberación mucho mayor, que la liberación de nuestros propios, de la esclavitud a nuestros propios pecados. O sea, no le está dando, no está cambiando el significado, sino nos está mostrando el significado real, definitivo, final, que tenía en el eterno plan de redención de Dios. Les está diciendo, todo aquello apuntaba a mí. Es lo que está pasando aquí. A veces, mis hermanos, podemos no saber o ignorar la gran bendición que tenemos de poder entender estas cosas. En verdad. O sea, ¿cómo se podían imaginar los israelitas que al sacrificar este cordero pascual, ¿verdad?, y pintar con sangre los dinteles, los postes de las puertas, eso apuntaba a que Dios mismo se iba a encarnar e iba a entregar su cuerpo a los heridores? ¿Cómo podían ellos imaginarse eso? Pero nosotros lo sabemos por las escrituras que tenemos en nuestras manos. Verdaderamente es una gran bendición que Dios nos ayude a entender eso. Pablo sigue diciendo en 1 Corintios 11, 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. De nuevo, aquí le está diciendo, esa sangre de ese cordero pascual que sacrificaron justo antes de ser liberados de la esclavitud de los egipcios, que los protegió del ángel destructor, ¿verdad?, ¿qué pasó? Eso estaba apuntando a que, dice Jesús, a mí, y a un nuevo pacto. Él dice, esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Como aprendimos, ¿verdad, mis hermanos, en estos tiempos de la historia, y lo aprendimos en el pacto abrámico, ¿verdad?, los pactos eran ratificados ¿con qué? Con sangre. ¿Verdad? Entraban en pacto dos personas cuando pasaban por en medio de un animal que era que partido en dos.
Esto era un juramento condenatorio, autocondenatorio, ¿verdad? Decía, si yo no cumplo mi parte del pacto, que Dios así me parta a mí. ¿Y quién detuvo, recordemos, ¿verdad? ¿Quién detuvo a Abraham? ¿No? Es cuando su mano, ¿verdad? Cuando ya estaba a punto de degollar a Isaac. El ángel de Jehová, ¿verdad? Cristo preencarnado. Y él le dijo estas palabras en Génesis 22, 16. Por mí mismo he jurado. O sea, le está diciendo, yo fui el que juré. Yo fui el que pasó por en medio de los animales. ¿No? Cristo preencarnado dijo, por mí mismo he jurado. Este juramento pasó en Génesis 15, 17, cuando dice, sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Y vamos a ver que esta columna de humo y esta antorcha de fuego va a acompañar a los israelitas a lo largo de ¿qué? De toda su éxodo. Es el ángel de Jehová. ¿Qué le dijo, qué le prometió, ¿verdad? A Moisés? Ciertamente yo estaré contigo. Y él estuvo. Entonces cuando Cristo preencarnado, ¿verdad? Cuando juramenta este pacto y pasa por en medio de estos animales cortados, o sea, él no estaba diciendo que así me pase a mí, que así sea partido si yo no cumplo. Lo que es lo que estaba diciendo Cristo preencarnado cuando pasa. Lo que él está diciendo es, así seré partido. Ese es el juramento que estaba haciendo. Así seré partido, para que Abraham, para que Isaac y toda su descendencia espiritual puedan ser salvos. Porque todos ellos son los que merecen ser partidos. Pero aquí está el ángel de Jehová, ¿verdad? Prometiendo que él sería el sustituto, ¿verdad? El Cordero de Dios que daría su vida en rescate por muchos. Él sería partido y derramaría su sangre en la cruz del Calvario. ¿Verdad? A eso apuntaba ese sacrificio de esos primer Cordero Pascual allá antes de la liberación de Egipto. Y sabemos, ¿verdad?, que esto fue algo planeado desde la eternidad. Desde la eternidad. Como dice 1 Pedro 1, 18, 20, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Todo ya estaba decretado desde la eternidad. Lo que vemos en la historia bíblica, ¿no?, en todo el Antiguo Testamento, es el desarrollo de todo el plan redentor de Dios. Es lo que estamos viendo. Mira, mi hermano, pues, o sea, nuestra salvación es única. Es única. O sea, fue planeada ¿desde cuándo? Desde la eternidad. Y tiene un cumplimiento histórico. O sea, sí, o sea, nuestra fe tiene peso, ¿verdad? ¿Cuál es el peso de nuestra fe? La historia. Lo vemos. O sea, no hay ninguna. Porque todas las demás religiones son falsas. No hay ninguna que tenga peso histórico, porque solo el Dios verdadero puede decretar todo y con su poder hacer que todo ocurra como Él lo decretó. Y es lo que estamos viendo a lo largo de toda la historia. Cada coma, cada letra que leemos Dios nos está relatando lo que Él decretó que iba a pasar, y lo estamos viendo que en la historia. En verdad, nuestra fe es única, mis hermanos. Es una fe preciosa que nos fue dada por pura gracia y por pura misericordia. Y la fe es por el oír por la palabra de Dios. ¿Verdad? Y gracias a Dios por los que están aquí escuchando. Que Dios tenga misericordia de todos nosotros.
Pablo dice en 1 Corintios 5:7, nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces el Cordero Pascual fue sacrificado en esa primera Pascua, ¿verdad? Para salvar la vida del pueblo de Israel, para rescatarlo de su esclavitud en Egipto. Pero eso apuntaba a otra salvación, a una salvación que es espiritual, ¿verdad? Y a una libertad que es espiritual, la de nuestros propios pecados. Todo lo que pasa en el pueblo de Israel del antiguo pacto apuntaba a verdades espirituales en el verdadero Israel, en nosotros, en el pueblo del nuevo pacto, en la iglesia. Y podemos decir, Cristo es nuestra Pascua. ¿Sí? O sea, ya no tenemos deudas pendientes con la justicia de Dios. Porque la ira que merecían nuestros pecados ya pasó por encima de nosotros. Fue descargada sobre Jesús. Y en este momento, ¿verdad? Cuando la ira de Dios estaba siendo descargada sobre el Hijo, Él exclamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús estuvo dispuesto a todo para darnos a nosotros todo. Porque Jesús fue desamparado en la cruz por su Padre. Es por eso que tú y yo jamás seremos desamparados. Como dice Hebreos 3:5, nunca te dejaré ni te desampararé. ¿Por qué? Por la obra preciosa del Hijo de Dios. Por nuestro bendito Redentor. Entonces, como vimos también, el domingo pasado, Dios se relaciona con el hombre únicamente por medio de pactos. Es necesario tener una relación personal con Dios para poder ser salvos. Y sabemos, hay muchos que aún niegan que Dios existe. Pero aún, como estos egipcios que al final reconocieron que era Jehová el que estaba liberando a su pueblo, el hecho de reconocer que hay un Dios, aún eso no te salva. Es necesario que tengas una relación personal con Dios. Y esto solamente es por medio de su Hijo Jesucristo. Solamente por eso. Cree en el Señor Jesucristo. Serás salvo. Serás parte de un nuevo pacto. Somos parte todos de un nuevo pacto. Él dijo, esto es mi sangre de nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando, verdad? Cuando Jesús levantó la copa, ¿verdad? En esa noche del primer jueves santo. Jesús estaba diciendo, yo he venido a introducir un nuevo pacto por medio del cual los hombres podrán relacionarse de manera personal, íntima conmigo y con mi Padre. Y es Dios quien ya decidió desde la eternidad quién estará en el nuevo pacto. No dejes de maravillarte de esto, mi hermano. Si estamos en el nuevo pacto, es solo porque desde la eternidad Dios ya nos conocía, ya nos amaba y ya nos había escogido por nombre. Por nombre. Por eso la elección de Dios es una bendición que es nuestra. Como dice Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Y empieza a mencionar las bendiciones que son nuestras y que ya hoy conocemos. Según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entender verdaderamente estas verdades, mis hermanos, solo nos puede llevar a amar más a Dios, a obedecer más a Dios, a ser santos y sin mancha. Porque ese fue el propósito para el cual Dios nos escogió. Para salvarnos y hacernos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo, que es santo y sin mancha. Ese es el destino glorioso que nos espera. Y mientras tanto, en este camino estamos siendo santificados. Estamos siendo transformados de gloria en gloria. No cuando hacemos buenas obras,
¿verdad? Nuestra santificación no es por nuestras buenas obras. Nada es por obras. Dios nos santifica justamente cuando nos encontramos con la gloria de Cristo en las Escrituras. En este momento estamos siendo santificados si tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. Estamos siendo santificados en este momento. Y nuestras obras son las que darán testimonio de que efectivamente fuimos ¿qué? Santificados. Esto no quiere decir que no tengamos que esforzarnos, ¿verdad? No quiere decir que no tengamos que negarnos a la tentación. No quiere decir que no tenemos que negarnos al pecado. Pero aun cuando nos negamos es porque Dios puso en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Toda la gloria para Dios. Entonces, este pacto de gracia, ¿verdad?, que hemos estado hablando, ¿verdad?, es la realización en la historia de todo lo que fue pactado ¿qué? En la eternidad. Y se establece el pacto de gracia con el nuevo pacto. Por eso, mira, cada domingo, ¿qué es lo que celebramos nosotros cada domingo? La resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Pero hay un evento particular que es la Santa Cena, que si Dios quiere la tendremos cuando venga el pastor Jeremías. Y acuérdate, esto es una celebración nacional, pero del nuevo Israel. Esa es nuestra celebración nacional, la Santa Cena. Dice, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. 1 Corintios 11:26. O sea, la cena del Señor nos pone la vista en su sacrificio, porque dice, la muerte del Señor anunciáis. Pero también nos pone nuestra vista en su resurrección y en su regreso, porque dice, hasta que Él venga. O sea, en la cena del Señor nos pone la vista en toda la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Pero lo que celebramos es que Él resucitó. Y porque Él resucitó, nosotros que resucitaremos, estaremos con Él para siempre cuando Él venga por nosotros. Y repito esto, ¿verdad? Nuestra fe es única, mis hermanos, porque es histórica. ¿Verdad? Todas las religiones del antiguo Medio Oriente, como se le conoce a esa, como esta egipcia, esas religiones no tienen peso histórico. O sea, todos sus dioses eran mitos. Eran mitos. Sus dioses o podían ser buenos o podían ser malos. Eran caprichosos. Es decir, eran formas humanizadas y elevadas a una deidad, que es lo que el hombre no puede hacer más que eso. Pero nosotros tenemos una historia. Y una historia que es redentora, que fue decretada desde la eternidad y la podemos conocer al caminar por las Escrituras. O sea, nuestra fe es única. Amén. Sigamos con nuestra historia, mis hermanos. Aquí vamos a leer unas 2 páginas de las Escrituras. Muerte de los primogénitos. Aconteció, Éxodo 12, 29 al 31. Aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos, y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. En el juicio final habrá un gran clamor. En el juicio final todos aquellos que estén en la condenación eterna estarán muertos. Habrá un clamor, pero que será eterno. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Que Dios te dé arrepentimiento hoy. Hoy. Dice, Faraón hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo, salid en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho. Yo imagino aquí ya Faraón, ¿cómo estaba? Dice, ya váyanse. ¿Cómo estaría? Seguimos leyendo, Éxodo 13, 17 al 19. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo,
Vean, Dios conoce todas las intenciones de nuestro corazón. Dice, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. O sea, Dios ya sabía que cuando fueran ellos escapándose, Faraón con toda su caballería que los iba a perseguir. Y dice, si van por este camino, se van a regresar. Por eso dice el Éxodo 13:18. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del mar Rojo. O sea, los dirigió ¿a dónde? Al mar. ¿Sí? O sea, los israelitas iban a quedar atrapados, entre comillas, ¿entre qué? Entre los egipcios que los estaban persiguiendo y el mar. O sea, los iba a llevar a un punto en el que tenían que clamar a Dios. Y dice, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. 19. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará, haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Recordemos esto, ¿no? José les había dicho, vendrá un éxodo. ¿Por qué? Porque Dios lo prometió. Dios los va a sacar de aquí y los va a llevar a la tierra prometida porque Él lo prometió. José no tenía dudas de eso. Es equivalente a decir, Jesús viene por segunda vez porque Él lo prometió. No tenemos duda de eso. Vive con esa expectativa, ¿verdad? Trabajando para el reino, mientras tanto Él no viene. Pidiéndole a Dios porque todos se arrepientan, entre tanto Él no viene. Amén. Éxodo 13:20 al 22. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam a la entrada del desierto. Vean, Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. ¿Y quién pasó por en medio de los animales? ¿Qué vimos que pasó? ¿Sí? Una columna de humo y ¿qué? Y una antorcha de fuego. ¿Quién era? Nuestro bendito Redentor preencarnado. ¿Y qué dice el 22? Nunca se apartó de delante del pueblo. Nunca. ¿Qué le había prometido el ángel de Jehová a Moisés cuando lo envió? Ciertamente yo estaré contigo. ¿Qué nos prometió nuestro Señor Jesús cuando Él partió a su gloria? Ciertamente yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ha estado y estará con nosotros todos los días hasta que Él regrese. Gracias a Dios por eso. Dice 13:22, nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Éxodo 14:5 al 9. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos, y todos los carros de Egipto, y los capitanes sobre ellos. Endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar. Cuando vemos esta frase, que la vemos varias veces a lo largo de todo este relato, vemos varias veces que dice, Faraón endureció su corazón, y también vemos que dice, que endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto. Piensa en esto, mi hermano. O sea, la salvación es de Jehová. Él tiene misericordia de quien Él tiene misericordia. Faraón nació muerto en delitos y pecados. Era una persona terrible. Había ordenado la muerte de los primogénitos. ¿Sí? Estaba dispuesto a hacer todo, ¿por qué? Por proteger su reino. Cuando fue Moisés y le dijo, ¿verdad? Que Jehová le había ordenado que le dijera, que los dejara salir, Éxodo 5:2 dice, Faraón respondió, ¿quién es Jehová? Para que yo oiga su voz y deje ir a Israel. Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Ciertamente no conocía a quién, a Jehová. Porque Dios se revela a quien Él se quiere revelar.
Se reveló a nosotros por pura gracia y por eso lo conocemos. Lo conocemos de una forma que personal, lo amamos, porque Él se reveló a nosotros. La salvación es de Jehová. Y dice, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. ¿Dónde están los hijos de Israel aquí? Todo el pueblo, ¿dónde están? Entre el mar y ¿qué? Y entre la caballería de los egipcios. Aquí como que falta música de fondo, mis hermanos. Pero vean ustedes lo que dicen. Dijeron a Moisés, los israelitas, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? Empiezan las quejas. Ya vieron todas las plagas, todos los milagros. Ya vieron que dañó solamente a los egipcios y no a ellos. Seguían con un corazón duro. Por eso, te platicamos ahorita con mi hermano Herman. O sea, el milagro que existe y que ocurre en nuestros días, en nuestra historia, es el milagro del nuevo nacimiento. Es un verdadero milagro. Todos aquellos que por gracia del Señor, ¿verdad?, hemos experimentado ese milagro, conocemos ese milagro, no esperamos ningún otro. O sea, mi anhelo es seguir conociendo a mi Redentor en las Escrituras. Ese es mi único anhelo. El milagro más grande ya Dios lo hizo en mi vida, cuando me pasó de muerte a vida. Dice 11, dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Ciertamente Dios los libera y los lleva a la tierra prometida porque Dios lo prometió. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Y vean que dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Ya me imagino aquí la cara de Moisés, ¿verdad? ¿Para dónde? ¿Verdad? Y tú le dice, alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo. ¿Verdad? Como le dijo Pedro al Señor Jesús, pues solo porque tú me dices voy a aventar las redes. Señor, pues que tú me dices, yo lo voy a hacer. No. Y dice, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. He aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón, en todo su ejército, en sus carros, en su caballería, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Éxodo 14, 19. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Era nube y tinieblas para aquellos y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Imagínense, el gran yo soy estaba ahí en medio de quién, de su pueblo y de los egipcios. Éxodo 14, 21. Extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolo los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón. Éxodo 14, 24, 25. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego
y nube. No nos podemos imaginar esa mirada, ¿verdad? Pero el juicio ya estaba dictado sobre ellos. Y trastornó el campamento de los egipcios. Quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Finalmente reconocieron que era Jehová el que los estaba rescatando. Entiende esta historia como lo que te va a ocurrir, y lo repito, ¿verdad?, si no pones tu fe en Cristo. Es una sombra de lo que va a ocurrir, y las sombras siempre se quedan muy lejos de la realidad. Dios salva a su pueblo con poder. Éxodo 14, 26 al 29. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar. Y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar, y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería. Y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha, a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. Entonces, mis hermanos, unas horas después, ¿verdad?, de que ellos, los israelitas, comen la Pascua, unas horas después atraviesan el Mar Rojo. Ahí hubo salvación y juicio, ¿verdad? Por medio de todo este milagro que hubo, salvación para los israelitas y juicio ¿para qué? Para los egipcios. Y como ya lo he mencionado, ¿verdad?, el Éxodo es el mayor anticipo de la salvación y del juicio final. No hay un evento más grande de salvación, ¿verdad?, que podamos encontrar en el Antiguo Testamento. Y aquí hubo salvación y juicio en un mismo evento. En un mismo evento Dios salva a su pueblo y juzga ¿qué? Al mundo. ¿Esto a qué prefigura? El juicio y la redención en Cristo Jesús. Unas horas después de la última cena, Cristo fue a la cruz del Calvario. Fue crucificado. Vean esto, mis hermanos. Él muere a la misma hora en que eran sacrificados los corderos pascuales. ¿Está o no Dios en control de todas las cosas? Mateo 27, 45 y 46. Y desde la hora sexta, que es el mediodía, ¿verdad?, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, que son las 3 de la tarde. Es la hora en que ellos comían el cordero pascual. Por eso les surgía que Cristo muriera pronto. ¿Por qué? Porque era el día de su celebración. No sabían, ¿verdad?, que estaban matando al cordero pascual, al cordero de Dios. Por eso les quebraban las piernas. ¿Para qué? Eran crucificados para que murieran más rápido. Para eso le quebraban la pierna. Cuando llegan con Jesús, ¿qué pasa? Ya estaba muerto. Y no le quebraron las piernas. Para que se cumpliera que ningún hueso suyo sería quebrado. Ese era un requisito para el cordero que era sacrificado, que no tuviera hueso roto, era inspeccionado. Y eso se cumplió también ¿en quién? En nuestro Señor Jesús. ¿Pero qué hizo? Lo atraviesan con una lanza. Ahí vemos, ¿verdad?, que para regresar al paraíso perdido, que Dios puso querubines y una espada ardiente, ¿verdad?, ¿qué era necesario? Que nuestro Señor Jesucristo fuera atravesado, Él, para que nos pudiera abrir el camino de regreso ¿a dónde? A nuestro paraíso celestial. Todo eso estaba ocurriendo, mis hermanos, y nosotros lo podemos ver por fe claramente en las Escrituras. Dice, cerca de la hora novena, que eran las 3 de la tarde,
Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En la cruz, ahí en la cruz, Dios salva a su pueblo. O sea, su Hijo entregó su vida por sus ovejas. Dios descargó su ira sobre el Hijo en lugar de quienes, de los que iba a salvar. O sea, no descargó Dios su ira en el Hijo para ver a quién salvaría, sino Él sabía a quién estaba salvando. Tus pecados específicos fueron cargados en el Hijo, y en esa cruz, por tus pecados específicos, Dios descargó su ira sobre el Hijo. O sea, Cristo vino a dar su vida por sus ovejas, por el pueblo que Dios le dio desde la eternidad. Y si estamos en Cristo, ahí estábamos nosotros. Y piensa, por aquellos por los cuales Dios no descargó su ira, les espera una horrenda expectación de juicio. O sea, en la cruz del Calvario hubo juicio y hubo salvación. Juicio sobre el Hijo para salvar a los que serían salvos. El gran yo soy había dicho en Éxodo 3:12, ciertamente yo estaré contigo, y la señal para ti de que soy yo el que te ha enviado será esta: cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, adoraréis a Dios en este monte, en el Sinaí. Entonces, aquí en este momento de la historia, el gran yo soy ya rescató a su pueblo. Lo va a conducir ¿a dónde? Al monte Sinaí, y ahí les va a entregar su ley. Éxodo 20, les va a entregar su ley. Pero quiero, para ya cerrar, ¿verdad?, que notes esto que es bien importante. Dios les va a entregar su ley después de que los liberó de Egipto. Esto es bien importante. Entonces, ¿cuál es la base de la obediencia de los israelitas? Lo que Dios ya hizo por ellos. Dios ya los salvó. Por amor a lo que Dios ya hizo por ellos, es que ellos que deben de obedecer. Primero los salva y después que les entrega su ley. Esa era la base. Y la base de nuestra obediencia es la misma. Dios ya nos rescató, nos dio un nuevo corazón, puso su espíritu dentro de nosotros, y le volvemos a amar, por eso le obedecemos. Obedecemos no para ganarnos algo, sino obedecemos porque ya tenemos todo. Porque Dios ya nos dio todo en la salvación. Pero ve, es lo mismo antiguo y nuevo, es lo que quiero que veas. La base para la obediencia de los israelitas, ¿cuál era? La gran salvación que Dios había hecho en ellos. Y porque ahora Dios nos ha dado libertad, es que podemos obedecer la ley de Dios. Amén. Amén. Vamos a cerrar, mis hermanos. Padre, gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, bendito Padre. Y ayúdanos a afirmar esta verdad con la cual estamos cerrando este estudio, Señor. Que nuestra verdadera libertad es obedecerte completamente a ti, Señor. Nuestra verdadera libertad es que seas tú nuestro Señor en todo. Gracias, Señor, porque antes pensábamos que éramos libres, pero estábamos esclavizados a nuestros pecados. Gracias, Señor, porque nos has dado de nuevo libertad para poderte amar y para poderte obedecer. Esa es la verdadera libertad en Cristo, y gracias porque la tenemos, Padre. Gracias, Señor, por este tiempo. Síguenos ministrando, Señor, el resto de este día. Te lo pedimos, Señor, por la sangre bendita de nuestro Cordero Pascual, que fue sacrificado por nosotros. Amén.